Museo del Prado ha conseguido reunir 40 obras de Rembrandt, el gran maestro de la pintura europea del siglo XVII y de toda la historia del arte. Es una oportunidad única para acercarnos a la pintura y a la historia de este excepcional artista. Ahora Artemisa, la única obra suya en el Prado, está acompañada y quizás por eso la entendemos mejor a ella y al resto de la pintura de historia de Rembrandt. Una historia muy particular que nunca antes nos habían contado así. Los pasajes bíblicos, tantas veces narrados en pintura, literatura, teatro, cobran con Rembrandt una gran originalidad interpretativa. El pintor se mueve en una constante tensión entre la tradición heredada de Tiziano, Rubens, Velázquez, Ribera y Veronés y la fuerza narrativa de su impulso creador que le lleva en otra dirección. Es un recorrido que nos lleva cronológicamente por su evolución pictórica y anímica, desde las más jocosas y extrovertidas expresiones de su etapa de juventud hasta la más misteriosa introspección de sus últimos años. Una de las cosas que más se ve en Rembrandt en esta exposición es una especie de ideal casi anticlásico, ¿no? Y es difícil saber exactamente qué pretendía hacer él. Uno tiene la sensación durante gran parte de su carrera, y por eso es importante el tema de centrarnos en un mismo tipo de pintura y no ir mezclando retratos con cuadros de historia. Uno tiene la sensación de que está intentando crear un modelo propio de belleza, una especie de habitante del mundo Rembrandt, ¿no? Cada pintor tiene al final un tipo físico y es como que son los tipos que habitan su mundo mental. Y el de Rembrandt uno va viendo en esta exposición como en un principio se acerca un poquito a Rubens, incluso a Tiziano, pero se acerca con la intención de ser original también y de no ser exactamente lo mismo. Y uno tiene la sensación de que Rembrandt está realmente buscando definir cómo es el habitante de su mundo y lo hace utilizando modelos propios. Por ejemplo, su primera mujer, Saskia, es la que inspira a muchas de las primeras mujeres que aparecen en cuadros de esta exposición. Y su mundo empieza por él. Va experimentando con su propia imagen, con sus gestos, sus emociones. Los autorretratos reflejan muy bien la evolución personal del autor. Al principio reflejan a un joven bohemio que se mira al espejo, que se mira sobre sí mismo, como actor de sus propias escenas históricas. Rembrandt es consciente de su éxito. Es un joven de 25 años que ya se ha convertido en el retratista de moda y mejor pagado de los Países Bajos. Por eso se retrata altivo y orgulloso de sí mismo y a la vez orgulloso de la tradición pictórica que ha heredado de Rubens, al que imita y admira profundamente. Rembrandt toma de un grabado de Rubens, La adoración de los reyes, un rey mago. Lo saca del cuadro y se retrata a sí mismo como un personaje histórico. Se disfraza con atuendo oriental que él mismo coleccionaba para vestir sus cuadros, armaduras asiáticas, medallas, telas antiguas, turbantes, mostrándonos así su pasión por lo exótico, característica común de la pintura europea del siglo XVII. Y así se nos muestra a Rembrandt, los primeros años de su carrera, como un elegante caballero oriental, como un personaje más de la historia que nos va a representar. Rembrandt es un pintor que remodela la historia dentro de su taller. La pintura de historia de Rembrandt es una pintura muy personal, muy particular. Él mete su propio mundo. Es una historia muy teatral, una historia de la que hace partícipes y protagonistas a sus seres queridos. Incluye entre los modelos de su pintura de historia a su hijo Tito, a su mujer Saskia, a sus padres, a su hermana, a sus amistades. Es un pintor que reelabora la historia dentro del taller, un pintor, si se quiere, ahistórico, muchas veces, porque no es fiel a la historia como tal. Él vestía a los personajes que posaban en su taller con los elementos de su colección, con telas, vestimentas antiguas, armaduras, brocados orientales. La teatralidad y extroversión son quizás las notas dominantes en la pintura de Rembrandt joven. Un joven lleno de vitalidad que está buscando el gesto, la postura, la mirada, el sentimiento y lo busca en los modelos de la vida cotidiana, en rostros reales. Por eso sus modelos parece que estén actuando dentro de un cuadro, como si de una obra de teatro se tratase. Los protagonistas no posan para el pintor, no están quietos frente al lienzo,
se mueven sin cesar. Rembrandt quiere que actúen, que sientan alegría, furia, dolor, asombro, tristeza. Cuando uno ve esta exposición tiene la sensación de estar ante un pintor que se ha pasado toda la vida buscando, ¿no? Que se ha tomado muy en serio su proyecto de vida y la idea de que él ve la vida como cualquier artista de manera original, especial, diferente, y él entiende que su vida va a consistir en poder expresar esa visión del mundo, en su caso en pintura. Y su vida es un proyecto muy esforzado y que él considera muy importante. Esa es la sensación que uno tiene viendo esta exposición. Y eso es lo que nos consigue transmitir el pintor desde sus primeras obras, bajo la influencia de su maestro, Lassmann. En la lapidación de San Esteban hay violencia y gestos agresivos de los que apedrean al santo, mientras la víctima arrodillada se aferra a su fe. Y los mercaderes, expulsados del templo, recogen sus monedas. Jesús, con rostro serio, levanta la mano con fuerza para echarlos. El pintor va dibujando ya formas tridimensionales que apoyan la estructura dramática en el cuadro. Y se inventa la historia a su antojo, porque quiere que sea atemporal. Hoy en día todavía discuten los expertos de qué tema se trata, porque faltan los atributos de algunos personajes religiosos o históricos. Pero quizás en esto es donde reside su genialidad. Por ejemplo, Sansón y los filisteos es un cuadro, por un lado, excepcional y por otro lado muy representativo de lo que será todo Rembrandt, ¿no? Resume muy bien la genialidad de Rembrandt. Es un cuadro heredero de la grandiosidad de Rubens, de las grandes composiciones del mundo flamenco católico. Es un cuadro heredero de la antigüedad. Se ha dicho que el Sansón retorciéndose de dolor en el suelo es un homenaje al Laoconte. Es un cuadro muy barroco, en el mismo sentido, una de sus excepcionales y grandes obras de mayor envergadura barrocas, por las tres diagonales típicas de la pintura barroca, el retorcimiento de las figuras, la composición de gran tamaño excepcional en el corpus general de Rembrandt. Es un cuadro donde está la lección lumínica de Caravaggio, los contrastes fuertes entre luces y sombras. Es un cuadro donde están las heroínas femeninas ambiguas de Rembrandt, esa Dalila que huye, tijeras en mano, que se gira tras cortarle las trenzas a Sansón en un movimiento brusco, que escapa a su vez hacia un espacio indefinido, como son los de Rembrandt. Rembrandt se apropia y reinventa la luz de Caravaggio. Utiliza la luz tenebrista, los contrastes lumínicos, una luz que, como en un teatro, enfoca a los personajes desde fuera. El foco está fuera del cuadro y él lo va incorporando, iluminando lo esencial, la desolación del anciano ante la destrucción del templo. Judas, devolviendo las 30 monedas de plata, sobrecoge. El arrepentimiento de Judas por su traición se hace latente, se ha arrancado el cabello e implora perdón de rodillas, pero los ancianos a su alrededor permanecen impasibles. Las monedas, causa de la traición, aparecen iluminadas. Hay que entender a Rembrandt como un pintor que entiende la tradición como una especie de cadena formada por muchos eslabones y él quiere ser un eslabón y no quiere romperlo, ¿no? Eso, la idea de romper con la tradición radicalmente es una idea más moderna, quizá del XIX, sobre todo del siglo XX. Él quiere ser parte de una tradición, pero quiere ser conductor de esa tradición también, o sea, que mira para adelante, mira para atrás de reojo, pero también mira para adelante queriendo ser original. Y se ve muy bien eso, yo creo, comparando Tiziano y Veronese en esta exposición con él. Se ve que está queriendo crear ambientes parecidos a los suyos y a la vez queriendo distorsionar lo que ellos han hecho para hacer algo nuevo. A partir de 1645 cambia radicalmente, deja de mirar a otros pintores y empieza a desarrollar su propio lenguaje pictórico. Rompe con el ideal de belleza distante y platónico de la tradición renacentista italiana de Miguel Ángel, Rafael, Botticelli y de la escultura antigua y busca un modelo más real, más cercano. No le interesa el canon de idealización, le interesa mucho más el realismo y la pintura escultórica como tal, la pintura matérica, la pintura empastada, no el ideal de belleza. Le interesa la relación que existe entre la vista
y el tacto, no la impresión de belleza a la que habían tendido los italianos. No es además un pintor de calidades, a diferencia de otros coetáneos holandeses, como Bruegel de Velours, llamado de Velours porque pintaba perfectamente la calidad del terciopelo. A él no le interesa pintar las calidades como tal, ni la belleza idílica de los personajes a la italiana, tendiendo hacia la belleza botticelliana. Le interesan mucho más el canon personal y realista del último Tiziano, el canon leonardesco, que se codeó con la estética de lo feo. Rembrandt tiene esa necesidad de transmitir emociones intensas y humanizar a sus personajes, transmitiéndonos una sensación de familiaridad y cercanía. Para el pintor, la belleza no está lejos, está en la vida cotidiana. Así, por ejemplo, en la Sagrada Familia vemos cómo humaniza hasta tal punto a José, María y Jesús que podría ser cualquier familia. María arropa al niño, lo protege como haría cualquier madre. Si uno ve la exposición, la sensación que hay durante la primera mitad, más o menos, desde el primer cuadro que hay aquí, que es 1625, que es la lapidación de San Esteban, el primer cuadro que firmó Rembrandt, hasta 1645, que tenemos una Sagrada Familia, que lo que marca en esta exposición es el principio de sus últimos años, pues la sensación que hay es que durante el principio está expresando, es un pintor muy extrovertido y está expresando en su pintura, o su forma de expresar en pinturas a través de una gesticulación muy teatral y de una retórica pues, de mucho volumen, digamos, ¿no? Hay mucho movimiento de las manos y de las piernas y de los cuerpos, hay unas expresiones muy marcadas en los rostros. Este cuadro marca el inicio de una nueva etapa en Rembrandt, más sombría, más triste, más introvertida, más personal, que coincide con su momento personal, la muerte de su esposa Saskia. Empieza a acrecentar una colección de arte de obras costosas, de Rubens, Van Eyck, etc. Y tras la muerte de Saskia y varios avatares personales, él empieza a descuidar los encargos, él tiene problemas con varios mecenas, empieza a pintar para sí mismo. Rembrandt es excepcional dentro de la pintura del siglo XVII, puesto que se calcula que aproximadamente la mitad de su corpus lo pinta para sí. Eso es muy raro, que en la Holanda del XVII, en la Europa del XVII, no se pintara con un fin mercantil. Él muchas de sus composiciones las hace para quedárselas como experimentación personal. Eso, unido a varios problemas económicos, para pagar su casa, etc., van provocando el inicio de la decadencia, a la vez que él alcanza la plenitud del lenguaje pictórico y destaca ya como genio de la pintura holandesa. Inicia así su tercera etapa, que es la década de los años 50 y 60, hasta su muerte, que es la etapa más triste, pero a la vez más original. Deja atrás la extroversión, el movimiento agitado y el exceso de gestos para centrarse en la reflexión, el pensamiento, la introspección. Del ruido de la juventud al silencio de la madurez. Sus retratos se van despojando de los atributos exteriores que identificaban al retratado. Las pinturas religiosas o históricas van perdiendo los escenarios del teatro, van perdiendo los detalles, va desdibujándose el espacio y los personajes y va evolucionando hacia la década de los 50-60 hacia una mirada interior del ser humano. Son retratos, los últimos, muy contenidos. Él parte de un diálogo teatral entre los personajes y termina en un monólogo solitario del hombre consigo mismo. Personajes mucho más contenidos de gesto interior. Él empieza a empastar su pintura, a hacerla cada vez más gruesa. Casi se pueden agarrar sus figuras de la cantidad de pintura que tienen. Es una etapa más solitaria a nivel personal y transmite eso mismo en su pintura. Sus figuras están solas. Como en su cuadro La cabeza de Cristo, donde le representa con una expresión de ensimismamiento, como si estuviera escuchando, tranquilo, sosegado.
Su primera mujer, Saskia, es la que inspira a muchas de las primeras mujeres que aparecen en cuadros de esta exposición. Al final de su vida, y sobre todo en la Betsabé que tenemos detrás, el modelo es diferente, es otra de las mujeres con las que vivió, una que se llamaba Hendrik Stoffels, al final de su vida. Y la sensación que uno tiene en el cuadro este que tenemos detrás ahora es que realmente ha conseguido ya un modelo propio, ¿no? Que ya no se parece tanto al Veronés ni a Tiziano ni sobre todo a Rubens, sino que ya ha creado una alternativa, que es una alternativa peculiar, ¿no? Realmente es un tipo de belleza, es un tipo de mujer que no es guapa en sí misma, ¿no? Si nos seduce, o sea, si creemos en ella, y he visto en esta exposición en los días que llevamos gente a la que le seduce, le parece que es muy hermosa esa figura, y gente a la que no le gusta nada, ¿no? O sea, de todo hay. Pero si nos seduce, lo que estamos viendo es un desnudo femenino, que es una cosa que se viene pintando durante siglos, pero que es tan diferente que ya se puede considerar como moderno y propio, y que no es un pintor que está haciendo algo que ya no es lo mismo que hacían los demás. Rembrandt, ya al final de su vida, hace alarde de su gran personalidad artística y expresa abiertamente su idea del arte. Se enfrenta a la mayoría de sus coetáneos al reivindicar al artista como dueño de su obra, porque su obra es una idea, no es un reflejo de nada que existe, y por eso le pertenece. Y quizás por eso, al final de su vida, Rembrandt se ríe, porque se reconoce fiel a su propio estilo. Ha conseguido pintar cómo y lo que él quería, más allá de los cánones establecidos. Y por eso se retrata con gorra y pincel, como un pintor que ha vivido y ha entendido el mundo pintando. Se ha querido identificar al final de su vida con Zeuxis, un pintor griego que murió de risa al pintar la fealdad de una anciana. Y pasó los últimos años completamente solo, siendo incomprendido, sin encargos, sin reconocimiento, viendo la decadencia de la pintura que él había defendido. Nos mira y se ríe, quizás porque ha aceptado, como Demócrito, la ironía de la vida, al verse confrontado a su propia mortalidad, física y artística.